Urgente. Vamos a hablar de la salud de Cacho Fontana porque lamentablemente en las últimas horas tuvo que ser internado nuevamente en el Hospital Fernández a causa de una neumonía. Cacho se había padecido esta enfermedad en febrero de este año y también una recaída el año pasado. Ha presentado síntomas durante estas últimas horas, ha sido revisado y fue trasladado directamente al Hospital Fernández. Cacho tiene 89 años, había padecido a mitad del año pasado COVID positivo y en marzo de este año ya le dieron la primera dosis de la vacuna. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta la familia. Estoy en comunicación con Antonella, con una de sus hijas, y estamos esperando a ver si van a dar algún parte médico especificando un poco más el tema de su salud. Por lo pronto está internado Cacho Fontana en el Hospital Fernández. Y siguiendo este tema... Le mandamos un abrazo a la familia. Sí, está nuestro compañero Nacho Botaro allí en el Hospital Fernández. Nacho, no sé si ya nos estás escuchando. Buenas tardes. Mercedes, Mariano, buenas tardes. Sí, nos vinimos al Hospital Fernández porque acá se encuentra internado Cacho Fontana, el histórico locutor radial y también de televisión. Miren, ingresó con cuadro con síntomas semejantes con neumonía. Como vos bien decías, Mercedes, él ya tuvo coronavirus, lo transitó el año pasado, en el mes de agosto. También tuvo que ser internado en ese momento por neumonía y en el mes de febrero también tuvo que estar unos días internados en este mismo hospital. Y a principios de marzo recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Fue la primera dosis contra el coronavirus, por lo que está hablando la familia, lo está transitando de buena manera, está consciente, está bien de ánimo, pero bueno, al menos por precaución se debió esta internación acá en el Hospital Fernández. Estamos esperando, desde las autoridades del hospital nos indicaron que no van a dar a conocer un parte médico oficial, al menos en la noche de hoy, pero igual estamos abordando a ver cuál es la evolución y qué más se puede saber por parte de la familia sobre la salud de Cacho Fontana, 89 años, hasta hace tan solo 2 días había cumplido años y bueno, estaba viviendo una residencia geriátrica, había tenido muchos problemas de salud en el último tiempo, en especial desde el comienzo de la pandemia. Esperemos que sea lo más leve posible y próximamente podamos ya comunicar que esté dado de alta, ¿no? Cacho Fontana, un histórico de la radio y la televisión, así que nos encontramos acá en el Hospital Fernández. Mercedes, tenemos más novedades, esperemos sí. que, bueno, sí. Sí, Mercedes. No, Nacho, te interrumpo justamente porque tenemos al doctor Fernando Sichero en línea. No sé si nos está escuchando. Preguntarle con respecto a la edad que tiene Cacho. Sabemos, está vacunado con la vacuna de AstraZeneca. Este cuadro de neumonía, ¿qué tipo de complicaciones puede llegar a generar considerando la edad también de Cacho? En realidad, si uno lo piensa sobre población general, una persona de más de 90 años, las dos causas más comunes de internación son neumonía, bronquitis respiratoria o insuficiencia cardíaca. O sea que en el caso del señor Fontana, le cabe las generales de la biología que una persona de 90 años es muy común que tenga una neumonía. Como ya está vacunado con la primera dosis de la vacuna, por ahí, digamos, no creo que fuera una recaída del COVID, y si tuviera nuevamente COVID, como ha pasado en algunas otras personas, el hecho de tener ya una dosis de vacuna me parece que lo tiene en un mejor estado para pelear la enfermedad. Pero es muy común que una persona de 90 años ingrese a cualquier centro de salud por neumonía. La otra causa es insuficiencia cardíaca. Así que el señor Fontana es un hombre grande, ya ha tenido neumonías anteriores, o sea que no es una enfermedad no esperable para una persona de esa edad. El doctor Mario Lozano es virólogo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Aprovecho su presencia también para preguntarle lo mismo. Un hombre de esta edad, que está vacunado, que sabemos ya tuvo justamente COVID, es lo que contaba Cora, que fue vacunada con la primera dosis de AstraZeneca. ¿Qué complicaciones puede llegar a tener? No, coincido con lo que acaba de decir el doctor. Uno espera que si la enfermedad que está cursando ahora, podría ser otra, es COVID-19, la que le produce la neumonía, va a tener mayor protección debido a que está vacunado al menos con una dosis. La dosis de AstraZeneca protege
muchísimo a las personas ya la primera dosis después de 3 semanas, 4 semanas de la inyección. Está demostrado que protege mucho de la enfermedad grave, ¿no? No te protege tanto de la infección, pero sí de la enfermedad grave. No del contagio, no del pero contagio, sí de pero las complicaciones. Exactamente. Doctor Fernando Sichero, no sé si quiere agregar algo, pero ya queríamos saludarlo y despedirnos de usted. No sé si nos está escuchando, doctor Sichero. Sí, no, muchas gracias por haberme convocado y la verdad que es cierto, digamos, lo que estamos todos totalmente seguros es que hay que vacunar a la gente en esta etapa y lo repetimos al cansancio, para que por suerte no fallezca del coronavirus, pero no vamos a evitar que muchos se enfermen igual y que esa enfermedad la pasen lo mejor posible. Por eso en esta etapa vacunemos para lo peor que nos puede pasar. Y de paso vacunamos para que aquel que necesite realmente la cama de terapia, la necesite porque el otro al estar vacunado pudo evitarla. Claro. Doctor, una cosita muy pequeña para que quede claro porque me lo están consultando en reiteradas oportunidades. Una persona que se dio la primera dosis de la vacuna y adquiere el virus y lo está transitando y la llaman para que se dé la segunda dosis, ¿también tiene que esperar 3 semanas para poder darse la segunda dosis o varía? Porque usted habló de para darse la primera dosis. ¿Es indistinto si es primera o segunda dosis? No, es lo que, si está cursando la enfermedad, obviamente que no se tiene que vacunar. Sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede reconocer 2 noxas, la natural del virus y la vacuna. Sí. O sea, se va a vacunar y no le va a hacer efecto la vacuna. Si la está cursando la enfermedad. Sí. Si ya la cursó, tiene que esperar de 3 a 6 meses para vacunarse, pero previamente se hace los anticuerpos. Perfecto. Si los anticuerpos le dan altos, no se tiene que vacunar. Si los anticuerpos le dan bajos, se tiene que vacunar. Pero el que está cursando la enfermedad, se dio la primera dosis, a las 2, 3, 4 semanas empezó con la enfermedad y por ahí le salía a quedarse la segunda dosis, ya no tiene sentido porque está padeciendo la enfermedad. Perfecto. Doctor Fernando Sichero, muchísimas gracias por este contacto. Nada, que tengan buenas tardes, un gusto. Doctor Lozano, preguntarle. Sí. Mercedes. Sí, Mariana, te escuchamos. También, en relación a lo que preguntaba Cora, me parece interesante porque a mí también me llegan preguntas acá y me gustaría trasladársela al doctor que está allí en el piso. Claro, es lo que iba a hacer. Y es con respecto a la vacuna Covishield, ¿no? Hay adultos mayores de 80 años, hay 58.000 que se dieron la primera dosis y nadie habla de la segunda dosis de esta vacuna de la Covishield. ¿Cómo es el tema? En principio, con esta vacuna, la Covishield es la vacuna de AstraZeneca que se dio Cacho Fontana, por lo que vos comentás. Esa vacuna, con una sola dosis, genera una protección parcial de menos del 70% contra el contagio, pero una protección prácticamente total para evitar la internación de la enfermedad grave particularmente y la muerte. Lo que sucede además es que quienes han trabajado con el protocolo clínico, con la fase clínica 3 de la vacuna de AstraZeneca, mostraron que cuanto más se dispersen, cuanto más se alargue el periodo entre dosis, la segunda dosis es más efectiva. Yo no sé si ustedes se acuerdan que que uno de los protocolos clínicos que hizo AstraZeneca cometieron un error en su momento y en la primera dosis usaron la mitad de la cantidad que deberían haber usado. Y que con esa, al haber usado la mitad de la cantidad en la primera dosis y habían continuado el protocolo con la segunda dosis en forma normal, esas personas tenían un grado de protección cercano al 90% en contra del contagio, mucho más que el resto de los vacunados que seguían el protocolo normal. Eso es debido a que, como AstraZeneca usa el mismo componente para la primera que para la segunda dosis, es una tecnología similar a la de la vacuna Sputnik V, pero con esta diferencia, ellos usan el mismo componente, la vacuna británica,
Y entonces, ¿eso de alguna forma no hace más fácil a la hora de la vacunación? lo que pasa, sí, es más sencillo todo el paquete de vacunación. Vos Claro. podés decidir si comprás una sola dosis y después... Claro. Pero lo que sucedía es que, para explicarlo un poco mejor, esta vacuna se construye, se le incorpora un elemento del coronavirus adentro de una casquete, de una cáscara de otro virus, de un virus que produce el resfrío y que en este caso está inactivado, pero se lo usa como vector a ese otro virus. Cuando nos dan cuando nos dan una inyección, la primera inyección generamos inmunidad contra el coronavirus, pero algo de inmunidad también contra ese casquete de adenovirus, que es el virus del resfrío. Cuando nos dan la segunda dosis, si todavía tenemos anticuerpos contra el adenovirus, nuestro cuerpo bloquea a la segunda dosis antes de que llegue al lugar de acción. Y entonces la reacción global de la vacuna es de menor calidad. Los rusos trataron de cambiar eso diseñando un sistema en el cual la primera dosis y la segunda usara dos componentes diferentes, porque ellos tienen más experiencia con este tipo de tecnología. Momento, a ver si me queda claro, porque yo empiezo... los rusos lo que trataron de hacer es hacerlo con otro virus, con otro adenovirus. Otro tipo de resfrío. Son dos adenovirus diferentes que usan, sí. Justamente porque ellos ya habían desarrollado una vacuna contra el MERS, que es otro producido por otro coronavirus, contra el ébola en África, que se estaba usando en África, y bueno, con el tiempo aprendieron que este problema existía. ¿Con el porcentaje de efectividad eso tiene que ver con el porcentaje de eficiencia, exactamente. Con cuánto nos protegen las vacunas de evitar el contagio. Por eso la vacuna Sputnik V, que usa la misma tecnología que AstraZeneca, es un 91% eficiente para evitar el contagio, mientras que la AstraZeneca es el 80%. Yo le voy a mostrar, voy a aprovechar su presencia al doctor Lozano. Señor Mariano Gesse, ¿a usted qué le preocupaba? Mire, el vuelo AR 1061, si mal no recuerdo, el de la semana pasada también se llamaba 1061, el que trae las Sputnik V, que llega desde Madrid. Es inminente la llegada aquí a nuestro país, está entrando a territorio argentino para llegar pasadas las 6 de la tarde aquí a Buenos Aires. Son 384.000 dosis de la vacuna de Sinopharm, segundas dosis, así está bien dicho. En este caso es la misma, ¿no? La vacuna de Sinopharm también usa es la como misma. La de AstraZeneca. Bueno, lo que pasa es que es una tecnología distinta. La vacuna de Sinopharm usa coronavirus en total, inactivados, muertos. Es un jugo que tiene virus muertos. Entonces, pero también quiere decir esto que es lo mismo que la primera que la segunda. Pero es lo mismo, la primera que la segunda tiene la misma composición. En este caso no hay un problema de bloqueo, porque los anticuerpos que hacemos contra la primera dosis es solo contra el coronavirus. Porque hay una enorme cantidad de gente que me escribió, sobre todo esta semana con la resolución del gobierno de estirar la vacuna de Sinopharm y demás, que creían que sí o sí tenían que ser las segundas dosis. Lo que llega son dosis. Se pueden aplicar a primera dosis o a segunda dosis indistintamente. La decisión del gobierno, eso es una medida precautoria. No es que estemos obligados a aplicar la segunda dosis, pero como Sinopharm, la compañía que la produce, no ha develado, no ha desglosado los resultados completos de fase clínica, y con esta vacuna no sabemos cuánta protección hay con una sola dosis, puede tener mucha o poca, pero no lo sabemos, entonces se quiere estar seguro que se complete el calendario de vacunación de esta vacuna, que llega al 80% de protección aproximadamente cuando se dan 2 dosis, y al 100% de evitar las internaciones y las enfermedades graves. Doctor Lozano, aprovecho su presencia. Se va a sumar esta charla, no sé si ya me está escuchando, Walter Schmidt, él es periodista de A24. Walter, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mercedes, buenas tardes. Todo bien. A ver, Walter, aprovecharte justamente lo que mencionaba el señor Mariano Gesse cuando arrancábamos el programa, es que desde la ciudad de Buenos Aires dicen, señores, acá hoy domingo no hablamos de mayores restricciones. En la nación y en la provincia de Buenos Aires empieza a cambiar un poquito esto. Sí, hoy hablaba con un alto funcionario del gobierno nacional. Lo que me decía es que no va a haber definiciones hoy ni tampoco mañana. La idea sería a partir del miércoles o jueves, esperando un poco
ver cómo se desarrolla el nivel de contagios. Hace poco, hoy, de hecho, hay 15.012 contagios, un poquito menos que los 16.267 precisamente del domingo pasado, pero con baja cantidad de testeos, por lo cual tanto el gobierno nacional como el de la ciudad coinciden en que, bueno, la curva está de alguna forma amesetada, pero a un nivel muy alto, y que lo lógico, o lo esperable en todo caso, sería que descienda. Ahora, Mercedes, Mariano, lo diferente del escenario, en todo caso, que uno observa con respecto a lo que ha pasado en las otras decisiones, sobre todo el tema de cuando Alberto Fernández decidió las clases presenciales, es que hay una coincidencia importante entre provincia de Buenos Aires y ciudad y nación también. Y es que son necesarias más restricciones. La duda, te diría, o la diferencia en todo caso, es que ciudad sigue manteniendo al día de hoy la necesidad de una presencialidad, no digo como la actual, pero sí por lo menos mantener, aunque sea alguna solución intermedia, mientras que la provincia de Buenos Aires pretende un cierre, incluso se habla de 15 días, pero ya un cierre total, y Nación, digamos, está en el dilema de ver qué hacer en función de las clases, un poco atado a al fallo de la Corte Suprema que se hará esta semana, y otro poco al termómetro de la gente, el termómetro social, ¿no? Son, creo que 3 o 4 los conglomerados de una enorme cantidad de gente en lo que es América. Desde América Central para abajo, la Ciudad de México, San Pablo, y creo que en tercer lugar viene el AMBA con 17 millones de personas. Tercer lugar en toda América Latina. Uno no puede decidir de un lado una cosa y de otro lado otra cosa considerando la cantidad de gente que vive. Eso es innegable. El trío pandemia, que la verdad que en modo de chiste muchos periodistas mencionaban así al presidente de la Nación, al Rodríguez Larreta y así también a Axel Kicillof, cuando los veíamos en el comienzo de la pandemia el año pasado. Yo creo que en algún punto la ciudad de Buenos Aires dice, bueno, ahora queremos dialogar. La provincia de Buenos Aires se lo ve un poco más cerrado en esta reunión Alberto Fernández y Axel Kicillof, y el no ingreso de Horacio Rodríguez Larreta. Van a tener que decidir las cosas sí o sí los tres juntos nuevamente, porque sobre todo también uno habla con los gobernadores, muchos de ellos, los mensajes son, nosotros de qué podemos hablar si allá en Buenos Aires no se ponen de acuerdo entre ustedes. Por eso tampoco se ve mucho respeto al DNU de hace 15 días, una semana justamente del presidente. El espejo debería ser otro también en el interior del país, pero va a ser inevitable la necesidad de diálogo. ¿Me llamás muy utópica, muy ingenua, Walter? No, al contrario, Mercedes. Me parece que hoy por hoy está, digamos, el escenario es de mayor coincidencia que de hace 10 días atrás, cuando el tema de las clases era algo para la ciudad no negociable. Hoy por hoy me parece que lo que me dicen desde la ciudad y desde Nación, sabemos cuál es la posición de la provincia mucho más dura, es que casi es inevitable que haya una mayor restricción. El tema es ver el grado en función de la cantidad de contagios Walter, que eso hay es un título. lunes y martes. Pará porque vamos a detenernos ahí. Vamos a darle la relevancia a esta hora de la tarde, a las 6 menos 10 de la tarde. Vos estás diciendo entonces que hay consenso para más restricciones entre los tres gobiernos. Ese es el título a esta hora de la tarde del domingo. Exactamente, ciudad que en todo caso era el más renuente a algún tipo de restricción mayor a la que está, se está implementando actualmente, dice sí, es casi inevitable, que estemos hablando de una mayor restricción. El tema es, saber de qué estamos hablando en el sentido de cuál va a ser la mayor restricción. Pero el escenario, en todo caso, para ciudad, para la provincia de Buenos Aires y para la Nación, es que debe haber una mayor restricción que la actual, y hay que ver, por dónde se ataca esta pandemia. Walter, se mencionaba la posibilidad de algún tipo de restricción adicional a la cuestión del transporte y horaria. ¿Esto es así? ¿Hay algún conocimiento de qué puede pasar? Sí, el tema del transporte sigue siendo, el tema de la circulación sigue siendo el eje del gobierno nacional. Lo que dicen en la ciudad concretamente es que el sistema sanitario, el sistema público, todavía tiene margen, pero el sistema privado no, por lo cual, la ciudad se aprestaría, obviamente, a diseñar una mayor restricción. También hay otro punto, ¿no? Y es que el diálogo está cortado. Hay contactos entre Fernán Quirós y Carla Bisotti, hay contactos entre Diego Santilli y Julio Vitovelo, hay contactos entre funcionarios, pero no
no ha vuelto a haber contactos y diálogo para analizar y para resolver las cuestiones de fondo, que son precisamente qué restricciones tomar si esta meseta alta, esta alta meseta, digamos, de contagio se mantiene. Walter Schmidt, muchísimas gracias, periodista de A24, por este contacto y la verdad muchas gracias por este anticipo. Guarda con el título, Exacto, muy atentos a esta información. Guarda. Yo llego a ver de vuelta la foto. Vamos a hacer una cosa, señor Walter, no me corte, señor Jesse. Llegamos a ver de vuelta la foto de los tres antes del viernes y les prometo que les mando un vino a cada uno. Bueno, el prometido. Puede ser cualquier vino. Pero vino al fin para Schmidt y para Jesse. Doctor Marcelo Lozano, Mario Lozano, perdón, le cambié el nombre. No importa. Perdón. Tengo un hermano que se llama Marcelo. ¿Ah, sí? Bueno, ahí le pegué. Muy cerca. Bueno, como madre, viste que las madres se confunden los nombres también. Mi mamá nunca me dice... Los padres también, Yo a mis hijos no les digo por el de ellos y un domingo a esta hora le prometo que hago lo peor que puedo. Voy con el doctor Lozano, es más fácil. Por último, quiero destacar esto porque hay una enorme cantidad de gente que me dice, no, a mí me toca vacunarme y quiero saber qué vacuna me pongo, porque ¿te acordás, Cora, que lo hablábamos la semana pasada? Uno no tiene la posibilidad de averiguar qué vacuna le toca, pero sí es importante que vaya a vacunarse, independientemente de cuál le toque. Las 3 vacunas que se están dando aquí en Argentina son muy, muy buenas, son excelentes. De hecho, como les decía antes, con una dosis nos protegen de lo peor que... No, las vacunas nos dan dos beneficios. El primero es evitar que tengamos una enfermedad grave, que fallezcamos por esa enfermedad, y en eso son casi 100% eficientes con una sola dosis las 3 vacunas que acá están aplicándose. También lo es, por ejemplo, la de Pfizer, la de Moderna, están en ese mismo lote y la mayoría de las vacunas que hay en el mundo. Y tienen un grado de eficiencia diferente, que es en la segunda característica en la que nos protegen, que es evitar los contagios. Algunas, la Sputnik V tiene un 91% de eficiencia, ahora se ha medido a campo un poco más, llegan al 96, 97, pero con el análisis de millones de casos después de haber sido vacunados. Pero en fase clínica el resultado era 91%. La vacuna, las otras dos, tanto la de AstraZeneca como la de Sinopharm, llegan al 80% aproximadamente de protección, de evitar los contagios. Lo importante ¿Qué es quiere que decir esto? Que cada 100 personas si tenés un 80% de protección, cada 100 personas que se vacunan, 80 no se van a contagiar, pero 20 sí. Cuando uno lo lleva a millones de personas, son muchísimas las pero que se contagian. Ese 20% que se contagia, tiene una enfermedad leve. Esa es la ventaja que nos ofrecen y por eso hay que vacunarse con cualquiera. Ahora, doctor, lo que usted marca se ve claramente hoy por hoy en la ocupación de camas, ¿no? Cantidad de gente bastante menor a la que veíamos el año pasado y esto es plenamente por la vacunación. Claro. Exactamente, tenemos una cantidad de casos sensiblemente, si bien es muy difícil asegurar que tengamos menos casos porque eso depende mucho del grado de test, de la cantidad de test que se hacen, pero parece ser sí que por las simulaciones que hemos hecho, de acuerdo a la cantidad de fallecidos y la cantidad de distribución que tiene el virus, que hay más casos que el año pasado, claramente, pero hay un nivel de internación todavía menor al del año pasado, llegando ya a los máximos que teníamos el año pasado. Eso seguro, y hay otra cosa, cambió la franja etaria que ocupa la mayor cantidad de las camas. Y eso probablemente se debe, o sea, ahora hay muchos menos personas de más de 70 años internadas y mucho más personas entre 40 y 60 años internadas. Y eso probablemente se deba a la aparición de nuevas cepas que lamentablemente no pudimos frenar su ingreso al país. Doctor Mario Lozano, muchísimas gracias por nada. este tiempo con nosotros este domingo. De nada. Momento ahora, si le parece, señor Mariano Jesse, de ir a Ezeiza con el Vamos señor. a Ezeiza, sí, por favor. ¿Lo quiere presentar usted o lo presento yo, Jesse? Está Murphy, ¿no? Está Guillermo, Murphy ¿estás ahí, en el claro aire? que sí. ¿Nos escucha? ¿Cómo están? Mariano. Sí, Mariano, Mercedes, estamos aquí ya en la pista, como habíamos prometido, en minutos nomás, mucha expectativa por el aterrizaje de este vuelo de aerolíneas argentinas proveniente de China, 380.000 dosis de la vacuna Sinopharm, así que
muchísima expectativa, ya está todo previsto aquí, todo el operativo de seguridad. ¿Hay algún no se funcionario, sabe Guillermo? todavía, no podemos... Ahí justo iba a ese tema, Mercedes. No se aseguró la presencia de algún funcionario aquí como para hablar con la prensa, para dar alguna especificación. Obviamente las cámaras de presidencia sí están trabajando ahí dentro de la pista, pero no se aseguró todavía por la gente de prensa y ceremonial que está aquí la presencia de algún funcionario como para responder distintas inquietudes de todos los medios que están aquí presentes. Vamos a seguir de cerca qué es lo que sucede allí desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Sabemos, ya están los camiones que trasladan todos los lotes de las vacunas que llegan. Reiteremos, 384.000 dosis de la vacuna de Sinopharm. ¿Me dejás ser un poquito malo? Ay, otra vez, un poquito malo. ¿Qué va a hacer ahora? Un vuelo desde Beijing con lo que cuesta para traer nada más que 300.000 dosis. Digo, ¿no se podría ajustar un poco mejor la logística esa? Bueno, lo mismo sucedió Digo, no con lo mismo sucedió con los vuelos a Rusia. Nuestro productor Jorge Valle dice, mientras vengan vacunas, la verdad que sea la cantidad de aviones que sean. Estoy con eso, pero digo, podríamos unificar los vuelos, ¿no? 300.000 dosis. Hay mucha discusión respecto a la logística, ¿no? Dicen que algunas personas que entienden un poco más en esto, que podría ajustarse algo la logística. En lo personal, la verdad, desconozco estas cuestiones y cuánto podría llegar a salir o no. Lo importante hoy por hoy también son las vacunas. Eso es innegable. Creo que todos estarían... No, estamos de acuerdo. Si no, la mandamos a usted a pilotear el avión. Si hace tantas cosas acá que lo podemos... No, pero yo me puse a pensar, digo, es un número bajo. A lo mejor no depende del gobierno argentino. Si llega el avión allá y te dicen, no, mira, no igual había creo que son 3 o 4 más 300.000 vuelos que vamos a esperar estos. 3 vuelos en total, justamente hasta llegar al millón de dosis. Exacto. A la vuelta, ¿le parece? Nos vamos a tomar unos segundos, Jesse. Lo dejamos, le damos unos minutitos para que se tome un café. Sí, no descansa la información, Mumi, De ninguna manera. No descansa la información. No paran los teléfonos esta tarde. Para nosotros 2 minutos nos separan desde las 6 para las 6 de la tarde, digo bien. Momento de pausa, señores, segunditos nada más y ya volvemos con ustedes. ¿Con quién estás hablando? Con Vagovit. Por este mes, Vagovit te trae tus productos preferidos a mitad de precio. Solo tenés que mandar un WhatsApp a tu piel en línea. Elegís un producto y te damos el descuento para canjear en tu farmacia de siempre. Incluso lo podés hacer estando en la misma farmacia, porque es instantáneo. Este mes, tus Vagovit preferidas a mitad de precio. Toda la actualidad, risas, cocina y juegos. Gracias por estar de ese lado acompañándonos. Es por ahí. Chicos, hoy la fórmula del lemon pie, perfecto. De lo último no estoy en la pomada. Pareces Enrique el Antiguo, el personaje de Franchella. Y este lunes nos visitan Facundo Manes y Alejandra Rampola. Es por ahí, con Guilla Deno y Sole Fandiño. Este lunes a las 11 en América. Hoy más que nunca, querés darle a tu hijo lo mejor para su futuro. Por eso, ahora que toca cuidarnos en algunas cosas, en Nutrilón 4 te queremos acompañar con un nuevo pack que rinde 15 vasitos más. Nutrilón 4, nuevo pack de 1,2 kg. Una nueva forma de acompañarte. Nunca defrauda. Intrusos te cuenta más que nadie. Intrusos, este lunes a las 13:30 en América. COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio. Tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida del gusto u olfato. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Domingo a la noche, América. A las 19 hay un lugar para reírnos con un hombre bueno. Escandalones. A las 21 hay un lugar para escucharnos. Debo decir, con Luis Novarecio. A las 23 hay un lugar para divertirnos con lo mejor de los mamones. Y a la medianoche hay muchos lugares con secretos por descubrir en modo selfie. Domingo a la noche, América. Cuando revivo las etapas de mi vida, siento que hoy estoy en el mejor momento. En la edad de oro. También me doy cuenta que a todas nos pasa el tiempo en la piel. Por eso, elijo cuidarla con Cicatricure Go Lift, que trata las arrugas gravitacionales, esas que nos cambian la expresión y dejan un efecto de tristeza. Su combinación de péptidos con oro, calcio y silicio trata las arrugas gravitacionales, impactando en la morfología de la piel y redefiniendo el contorno facial en 6 semanas. Bienvenida a tu edad de oro. Disfrutala con Cicatricure Go Lift. Con Ale, la información y las charlas que te gustan están aseguradas. Ale y vos hacen la tarde distinta. Fantino a la tarde, este lunes a las 16 en América. ¿Sabías que el arroz Marolio, además de ser el acompañamiento ideal para tus comidas, es una gran fuente de energía que fortalece tu sistema inmunológico? Así es el arroz Marolio. Rico, sano y rendidor. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Hace más de medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia. Arvejas Molto en su moderno envase Tetra Recart. Fácil de usar, más práctico y seguro. Molto, siempre junto a las familias argentinas. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espagueti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Cuando revivo las etapas de mi vida, siento que hoy estoy en el mejor momento. En la edad de oro. También me doy cuenta que a todas nos pasa el tiempo en la piel. Por eso, elijo cuidarla con Cicatricure Go Lift, que trata las arrugas gravitacionales, esas que nos cambian la expresión y dejan un efecto de tristeza. Su combinación de péptidos con oro, calcio y silicio trata las arrugas gravitacionales, impactando en la morfología de la piel y redefiniendo el contorno facial en 6 semanas. Bienvenida a tu edad de oro. Disfrutala con Cicatricure Go Lift. Debo decir, la noche pide charla. Luis recibe a Andy Kuznetsov, Jay Mamón, Rocío Oliva, Romina Ricci. Debo decir, con Luis Novarecio, este domingo a las 21 en América. La Nación presenta Colección Daniel Balmaceda, una forma moderna de contar la historia, para no dejar de sorprenderte con nuestro pasado. Primera entrega, historias insólitas de la Argentina, a solo 699 pesos con 90. Búscala en tu kiosco o suscríbete online. Llegó la nueva lavandina Odex, que gracias a su poder de desinfección elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre, limpia y desinfecta como nunca. Cuida tu casa y protege a tu familia con la tecnología y pureza de Odex. COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos. Pérdida del gusto u olfato. 1. Lo más importante de todo. Aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avisale a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud.
Argentina Presidencia. Debo decir, la noche pide charla. Luis recibe a Andy Kuznetsov, Jay Mamón, Rocío Oliva, Romina Ricci. Debo decir, con Luis Novarecio, este domingo a las 21 en América. De productor a productor. Comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC, sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la cuenca neuquina. Escribinos o ingresá en www.pampaenergia.com/gas. Pampa Energía. Mucha gente me escribió y me dijo de mi papá y demás. La situación, de verdad, que lo que te dicen los médicos es desesperante. Están las camas colapsadas, no hay. Una frase que circuló por todos lados hoy, que se está pelotando en la cubierta del Titanic. ¿Cuánto te calienta esta discusión de que las escuelas sí y las escuelas no? Bueno, es que me parece que lo que están haciendo es pelotando en la cubierta del Titanic. ¿A quién se refería puntualmente? No, me refiero a ambos. A la nación y a la ciudad, dice usted. Son medidas que sé que preservan la vida de argentinos y argentinas. Horacio, Juana pregunta si arma la mochila para mañana. Sí, Juana, por supuesto. Escuchando a los científicos, no escuchando a los políticos, ni siquiera leyendo encuestas. Mi amigo Horacio Rodríguez Larreta. Tenés que tener la mochila armada para mañana ir a la escuela como todos los días. Estamos en el Hospital Fernández, que han completado en su totalidad las camas de terapia intensiva. Yo creo que la discusión política, ¿no? Sí. En estos momentos es una locura. La preocupación es máxima. Hace ratito escuchaba a la ministra Cunha. El dilema no es educación sí, educación no en este momento, créanme. La verdad que lo que tenemos que hacer es, en este tema, dejar de generar angustia. El dilema es sistema de salud colapsado o sistema de salud no colapsado. A mí me parece que hay una pelea política que es obvia. Es una pelea política básica, ramplona. La potestad sobre la educación, como decía Rodolfo de Vicenti, la tienen las provincias. Lo quiero corregir, Alejandro, en ese sentido. Hablamos de educación, pero fundamentalmente hablamos de salud. Todos estos son signos de colapso. Discúlpeme, pero es terrible, ¿no? Terrible. Es terrible. Que hay un incremento en chicos contagiados con COVID que necesitan ser internados. Lo que está pasando cuando la gente tiene que ir a atenderse, lo que implica esta emergencia y esta crisis. Que no hay más camas. En todos los sanatorios de la empresa de medicina prepaga están llenos, completos. Es el peor otoño de la historia sanitaria del país. Que el panorama se presenta como desolador. No encontrar cama es desesperante. Y no hay. De verdad no hay. Nos quedan camas, entonces estamos tratando de mejorar los mecanismos de coordinación. La provincia está colapsada. La ciudad está a punto de estarlo. El domingo a la noche lo entuban a mi papá y estamos desesperados buscando de que en alguna clínica, algún hospital, donde sea mi papá, pueda hacerse atender como se merece. Vamos ahora urgente al Aeropuerto Internacional Ezeiza. Así está Guillermo Murphy. Guillermo, te escuchamos. Bueno, Mercedes, acaba de pasar por sobre nosotros el avión de aerolíneas que viene desde China con las 380.000 vacunas de Sinopharm. Obviamente la maniobra de aterrizaje lo ameritaba, pasó por aquí arriba, ahora se perdió de vista como para dar la vuelta, el giro, para sí aterrizar aquí en la pista del aeropuerto de Ezeiza. Te cuento que hay un dato de último momento. Las vacunas no van a ser trasladadas
en los clásicos camiones que vimos ingresar. Esos camiones ya se retiraron de aquí. Las vacunas van a quedar aquí en la terminal de cargas. Nos explicaban que estas vacunas, la conservación de estas vacunas es distinta a la Sputnik, que rápidamente era la que se retiraba de aquí en los camiones. Entonces, reiteramos, estas vacunas, 380.000 dosis de Sinopharm, van a quedar aquí en la terminal de cargas del aeropuerto de Ezeiza. Cuando revivo las etapas de mi vida, siento que hoy estoy en el mejor momento, en la edad de oro. También me doy cuenta que a todas nos pasa el tiempo en la piel. Por eso, elijo cuidarla con Cicatricure Go Lift, que trata las arrugas gravitacionales, esas que nos cambian la expresión y dejan un efecto de tristeza. Su combinación de péptidos con oro, calcio y silicio trata las arrugas gravitacionales, impactando en la morfología de la piel y redefiniendo el contorno facial en 6 semanas. Bienvenida a tu edad de oro. Disfrutala con Cicatricure Go Lift. COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida del gusto u olfato. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Domingo a la noche, América. A las 19 hay un lugar para reírnos con un hombre bueno, Escandalones. A las 21 hay un lugar para escucharnos, debo decir, con Luis Novarecio. A las 23 hay un lugar para divertirnos con lo mejor de los mamones. Y a la medianoche hay muchos lugares con secretos por descubrir en modo selfie. Domingo a la noche, América. Seguro ya escuchaste hablar de la Evacopa, pero imagino que todavía te quedan dudas. La Evacopa es un recipiente de silicona para tu periodo menstrual que te permite correr, andar en bici, nadar sin derrames. Podés usarla por 12 horas seguidas. Para colocarla, la plegas en forma de C o en la llamada forma de twist. Créeme, es muy fácil. Además, como no genera residuos, nos amigamos con el medio ambiente. Y ni hablar de la plata que nos ahorramos. Anímate al cambio con Evacopa. Debo decir, la noche pide charla. Luis recibe a Andy Kuznetsov, Jay Mamón, Rocío Oliva, Romina Ricci. Debo decir, con Luis Novarecio, este domingo a las 21 en América. COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida del gusto u olfato. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Así llega el vuelo AR 1061
no 061, digo bien, de Aerolíneas Argentinas, trayendo las 384.000 dosis de la vacuna Sinopharm. Allí trabaja desde muy temprano nuestro compañero Guillermo Murphy. Guillermo, ¿nos escuchás? Sí, cómo no, Mercedes, fíjate vos que ya está todo el operativo previsto, han puesto la manga, ahí está por tocar tierra el vuelo proveniente de China que trae las 380.000 dosis de la vacuna Sinopharm. Ya es inminente que toque tierra y ahí, bueno, efectivamente llegaron las vacunas, la primera tanda. Recordamos que mañana vienen 370.000 dosis también y el próximo lunes el resto hasta completar el 1.000.000 de dosis de vacunas de Sinopharm. Estas vacunas van a ser para completar la segunda dosis para la población que ha sido vacunada con la primera. Bueno, con este 1.000.000 se va a completar para que ellos tengan ya la segunda dosis y completen, digamos, el calendario, ¿no? Lo que corresponde con respecto a estas vacunas. Vos me hacías mención a la llegada de funcionarios, Mercedes. No hay ningún funcionario aquí esperando que lleguen las vacunas. Solamente funcionarios de la AFIP, de la aduana, de aerolíneas y el operativo, obviamente, de seguridad de la PSA. Reitero que estas vacunas quedan aquí en la terminal de cargas. Los camiones que vimos de la empresa que siempre traslada las vacunas se han retirado de aquí del aeropuerto porque se decidió finalmente, por una cuestión logística, que estas vacunas queden aquí en el aeropuerto de Ezeiza. Cuestión logística, imagino, se resolverá en los próximos días, ¿no? Lo que me comentan es nuestro compañero Mariano Barrio, justamente, que me informa que aparentemente habría un cambio en el packaging y por eso serían 3 vuelos y no uno solo, respondiendo a las cuestiones que hacía mención Mariano Yese. Sí, Hernán. Sí, porque recién estaba mencionando que mañana tenés otro vuelo. Parece bastante raro. Claro. Que vos decís, ¿por qué 2 días, 2 vuelos de este tipo? Evidentemente hay alguna razón. Tal vez quedan en Ezeiza por esta misma razón, distribuir estas dosis. Quizás conviene esperar a mañana y distribuir el paquete conjunto, ¿no? No, y lo que me informan también es que esta carga ocupa 3 veces más de espacio que las cargas habituales y que por eso también la cantidad de vuelos, como hacías vos mención recién. Hernán, Mariano, te escuchamos. ¿Nos escuchás, Jesse? Estamos viendo. Sí, perfectamente. Pensé que le estaba dando pie a Guillermo, no entendía. No, la verdad es que así como espera la carga en Ezeiza, podría haber esperado el avión, supongo yo. No entiendo demasiado de movimiento de aviones, pero digo, parece una utilización de recursos muy importante. Pero bueno, todo sea por la llegada de las vacunas, ¿no? Así como vos decís, esperar el cargamento en Ezeiza, podría haberse esperado si justo llega un avión y parte otro rumbo a Beijing. Pero bueno, la historia es que llega a 1.000.000 en total de dosis en los próximos días, ¿no? Claro, lo que me informan de Presidencia es que son 755.200 vacunas que van a ser distribuidas en 2 vuelos de Aerolíneas Argentinas a Beijing vía Madrid, como veíamos antes en pantalla, con la salida programada para los días 23 y 24 de abril. Llegan respectivamente el 25 y mañana, como decía recién Hernán, bajo los números de AR-1061, que es el que llega hoy, mañana el de AR-1051. En el de mañana llegan 371.200 vacunas. Por eso también lo que explicaban es que con respecto al cambio del packaging que llega desde allí, desde Beijing, las cajas de las vacunas producidas por el China National Pharmaceutical Group Corp son empacadas, a su vez, en contenedores denominados environtainers, se dice así, que de acuerdo a esta indicación del laboratorio solo pueden ser transportadas en el área de bodega de aeronaves, y esto tiene que ver justamente con los cambios de logística que hacíamos mención antes. Mariano. Bueno, ahí está contestado entonces a la duda que nosotros planteábamos, ¿no? Es decir, un vuelo a Beijing para traer 300.000 dosis, un tema de carga del avión.
¿no? Claro. En bodega seguramente no entra la totalidad del... ¿no? Ese es el punto. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Es la imagen de la tarde, la de Ezeiza, ¿no? Allí donde se desarrolla la información en estos momentos, en vivo con Guillermo Murphy, pero venimos dando información desde el arranque del programa, Mercedes, desde el arranque de este especial de América, allí por las 3 de la tarde. Les contamos a ustedes que los distintos distritos, ya sea Buenos Aires, Capital Federal, como la provincia, están analizando y van a analizar lo que van a ser los primeros días de la semana para tomar decisiones. Hay una realidad que fue confirmada hace minutos por Walter Smith, y es que los gobiernos se van a sentar a discutir. Y eso me parece que es un avance para esta nueva etapa, que nuevamente se sienten a discutir y que haya consenso, ¿no, Mercedes? La realidad es que a mí me sorprendió también la información, es mucha la información que maneja Walter, nuestro compañero de A24. No descartar una reunión suena bastante poco creíble, pero si lo hablábamos, qué sé yo, miércoles, jueves de la semana pasada, yo creo que a medida que va cambiando en la situación sanitaria, sobre todo en lo que es la ciudad de Buenos Aires y en los 35 municipios más importantes del conurbano, los primeros que forman justamente el AMBA, digo bien, allí ya empieza a cambiar un poco la situación. Va a ser inevitable tener que dejar algunas diferencias de lado y tener que sentarse para tratar de entender cómo vamos a hacer frente a la pandemia en estos momentos de tanta dureza sanitaria. Hablo enorme cantidad de médicos que nos escriben y que hablamos durante todo el correr del programa el día de hoy, el pasado domingo, que explican el estrés que se vive en las situaciones, en las terapias intensivas, en aquellos pacientes que ni siquiera llegaron a la terapia intensiva, pero que están en los pasillos, no solo de los sanatorios privados, sino también de los hospitales públicos, porque no llegan a dar abasto a darles la atención necesaria. Sí, por supuesto, insisten en que las restricciones son necesarias. A mí eso me sorprende. Que por un lado uno habla con algunos de los asesores presidenciales y te dicen, quizás las restricciones las mantenemos, pero si la meseta se mantiene como está ahora, se van a mantener. Ahora, si suben un poco más los casos positivos por día, sobre todo los días, martes, miércoles y jueves, que es donde mayor cantidad de casos se ve por la cantidad de testeos diarios, la realidad es que vamos a ver un poco más de restricciones. Uno empieza a preguntarse, bueno, pero ¿qué tipo de restricciones? ¿Será lo que hacía la ciudad de Buenos Aires en su momento al principio de la pandemia, donde concretamente podrían abrir los locales con determinado número los lunes, los miércoles y los viernes? Par o impar. Claro, el par-impar. Par o impar. ¿Veremos así mayor cantidad de gente circulando? Yo es la pregunta que me hago, si hoy por hoy el caso, por decirlo de alguna manera, que le daría a la gente, a los diferentes gobiernos, no hablo solo del nacional, sino también del provincial y el municipal, acá en la ciudad de Buenos Aires, si la gente seguiría las normas tal cual las seguían al principio del año pasado, digo bien. Para mí es bastante complejo, es una situación muy dura. No se me ocurre justamente cómo podrían llegar a ser los diferentes gobiernos para poder ponerse de acuerdo o no en estos momentos, Sí, aparte vos ves que en la calle no hay tantos controles. No. Vos ves que en la calle no hay tantos controles. No, Hernán. ¿No? La verdad es que en estos 15 días a mí, por ejemplo, en la calle no me paró nadie. No sé vos, que venís a lo mejor de otra zona, pero la verdad es que se ha relajado mucho el tema del control. No. Que hay son livianos. Lo que sí me parece, En general, Mariano, en los accesos a la capital hay, y solo diría en horario nocturno, una cosa que vos mencionabas, Mercedes, hoy a la mañana lo entrevistamos a Orduna, también es parte del equipo asesor en materia de salud del Ejecutivo, y mencionaba la importancia de los próximos días en materia de casos. Por dos razones. Una, naturalmente, porque el fin de semana que viene hay que decidir qué se hace respecto de las restricciones. Pero agregaba una segunda cuestión. Él decía, en realidad vamos a tener aproximadamente 10 días de medidas de restricción, con lo cual recién ahora vamos a poder ver si esa restricción tuvo algún efecto o no. Hasta ahora no estamos viendo en los números ningún efecto, pero también vale la pena decirlo, las restricciones no tienen impacto porque justamente uno mide una semana, 10 días después, recién el efecto de los contagios, ¿no? Sí, la realidad es que... Vamos a aclarar, Mercedes, vamos a aclarar, a ver, para recapitular un poco la información que venimos dando desde temprano en la tarde.
el tema de la intención, de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, reconociendo que no ha habido un crecimiento exponencial de casos, pero sí de aumento de colapso sanitario y de muertes, ver a ver qué medidas tomar. Y la ciudad de Buenos Aires, a esta hora de la tarde, que por ahora no tiene previsto ampliar las restricciones. Y me quiero quedar con el dato de que la ciudad de Buenos Aires reconoce que hay un 80% de colapso de los hospitales públicos o de ocupación de los hospitales públicos, pero que van a sumar camas, ¿no? Y allí lo decía uno de los doctores entrevistados esta tarde, ¿no? Que la situación para él es manejable hasta este punto, ¿no? Me confirman la reunión de la mesa del AMBA, seguramente, jefes de gabinete y ministros de salud. No sé si vamos a tener la foto de Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la Nación, y de Axel Kicillof, pero seguramente los jefes de gabinete, los ministros de salud, yo no sé si tampoco se descarta una reunión también entre los ministros de educación. Vamos a ver, esto ya los abre una puerta a lo que va a ser la información ya en el día de mañana. Ya nos está escuchando, señor Mariano Yese, el ministro Daniel Arroyo. Muchísimas gracias, ministro, por este contacto. Vamos a estar hablando en minutos con él para tratar de entender cuál es la situación en nuestro país. Es una muy buena mirada siempre la de Daniel Arroyo. 6 y 27 de la tarde. Para nosotros, momento de pausa. Hay segunditos nada más y ya hay mucho más Especial América. Hey, hincha de Deportivo Filtro, ¿te enteraste lo nuevo que tiene Fibertel y Personal? Tenés 100 megas de Fibertel para navegar en casa y 30 gigas de regalo en tu Personal para usar donde quieras, para tirar carita desde el living hasta la terraza. Fibertel y Personal. Debo decir, la noche pide charla. Luis recibe a Andy Kuznetsov, Jay Mamón, Rocío Oliva, Romina Ricci. Debo decir, con Luis Novarecio, este domingo a las 21 en América. COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida del gusto u olfato. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Nunca defrauda. Intrusos te cuenta más que nadie. Intrusos, este lunes a las 13:30 en América. Actiol presenta un alcohol en aerosol de venta libre en Argentina. Una nueva y práctica forma de cuidarnos. Su fórmula de alcohol al 70% elimina el 99,99% de las bacterias. Actiol alcohol en aerosol. Es nuevo, es práctico, es cuidado efectivo. Cumplimos un año de medicamentos gratis de PAMI. Cumplimos. Como Leticia, de Entre Ríos, más de 3,5 millones de personas afiliadas acceden a sus medicamentos gratis. Y gracias a la nueva modalidad de receta electrónica, pueden hacerlo de forma simple y rápida. Comunícate con tu médica o médico de cabecera. La receta es enviada de forma automática a la farmacia. Más información en pami.org.ar. PAMI, Argentina Unida, Argentina Presidencia. Debo decir, la noche pide charla. Luis recibe a Andy Kuznetsov, Jay Mamón, Rocío Oliva, Romina Ricci. Debo decir, con Luis Novarecio, este domingo a las 21 en América. Martita, ¿me llamaste? No te llamé. Sí, me llamaste, hiciste así y llamaste al genio genial. ¿Estás deseando que se te vaya el dolor de cabeza? No gastes un deseo en eso. Tómate un genial. Gracias. No. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. El dolor desaparece.
discutir que esto está lleno, la puta madre, porque yo te llevo ahora a un sanatorio, te muestro la cama, te hago contar los pacientes y se terminó la discusión, hermano. No se discute más que 85, que 73, la pelota, esto está más del 100. Ya no hay lugar para los eufemismos. Estamos en caída libre hacia el abismo de la peor tragedia sanitaria de la Argentina, mucho más que los 60.000 muertos que estamos llorando. La restricción no total, la parcial que se ha hecho, tiene que hacerse cumplir. No interesa que el gendarme en la Panamericana frene al señor del auto, que son 2 personas. En los municipios lo tiene que hacer cumplir lo más posible esa restricción y seguramente alargarla un par de semanas. No se puede contextualizar y sí se puede ver, estamos en un colapso sanitario lamentablemente. Mucha gente me escribió y me dijo de mi papá y demás. La situación, de verdad que lo que te dicen los médicos es desesperante, están las camas colapsadas. ¿Cuántas camas disponibles hay? En este momento tenemos 2 camas. Tenemos 3 camas hoy en terapia intensiva disponibles. Todos estos son signos de colapso. Discúlpeme, pero es terrible, ¿no? Es terrible. Es terrible. Ahí está la cifra, mirá. Ahí está. 557 muertos. Más bajo. Esta es la cifra. No me voy para atrás porque acá creo que no me toma. 557 muertos. Déjense de romper los huevos, esto es lo que pasa. Entonces la desesperación de los que están en el sistema de salud es decir, señores, este avión está volando con todas las alarmas, la gente no da más. Está en un grado de tensión terrible. Estamos a minutos de tener que decidir a quién se respira y a quién no se respira. Y están pelotudeando si es uno o el otro. Uno repasa cada una de estas frases y lo que sucedía esta semana y el estrés, el colapso en el sistema de salud y se pregunta cómo vamos a hacer para seguir. La verdad que la mirada del ministro Daniel Arroyo, del ministro de Desarrollo de la Nación, en donde en una pandemia tenemos que volver a algún tipo de restricción aún mayor de las que vemos, seguramente sea una de las decisiones esta semana, pero por otra parte sabemos que estamos muy apretados en la economía, donde la pobreza justamente mes a mes muestra cifras más grandes. Daniel Arroyo, muchísimas gracias por este contacto, de verdad, por su tiempo un domingo a la tarde. No, buenas tardes y un gran gusto. No sé si tuvo oportunidad de escuchar parte del tape que veíamos recién y siguiendo lo que mencionaba recién, ¿no? En una pandemia donde el año pasado la pobreza justamente fue parte de su agenda todos los días, me consta, sigue creciendo. La pobreza sigue creciendo porque siguen aumentando los alimentos. Claramente estamos hoy en un momento en donde crece la economía y crece la pobreza. Y eso tiene que ver, aún con más actividad económica hoy, ahora hablamos de restricciones, pero aún con más changas, sobre todo de construcción y de textil, el tema del aumento de los alimentos. Para no ser pobre, una familia de 4 personas necesita 60.000 pesos. Mucha gente, aún haciendo changas, está muy lejos de ese ingreso. Un peón, un ayudante de albañil, gana 700, 800 pesos por día. El oficial, el más armadito, 1.200, 1.500 pesos en el mejor de los casos. Esa gente que hace changas también va al comedor ahora para tratar de estirar. O sea, claramente un problema social grave acá. Creo yo que en un contexto difícil hay que ver qué pasa con las restricciones. O sea, hasta ahora nosotros lo que teníamos son 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria y que se ha mantenido aún con más changas y con más actividad económica, porque la gente hace las dos cosas, hace changas y va al comedor. Tenemos que ver los datos de esta semana, pero está claro que la situación es crítica. Yo creo siempre que la sociedad está 3 pasos adelante de la política. La sociedad entiende las restricciones, las dificultades. Todos tenemos conocidos hoy que tienen coronavirus, que es tan difícil, que es tan complicado. Entiendo que en este contexto tenemos que ir viendo permanentemente, día a día, qué pasa. Pero la sociedad entiende mucho más y está 3 pasos adelante de la política. Y por eso mucha gente se sorprendía que se hubieran cumplido las restricciones en los primeros días. Y es que realmente estamos todos preocupados. Mariano. Daniel, ¿cómo le va? Mariano Yeses hoy. ¿No le parece que faltan controles en la calle? A la luz de, por ejemplo, lo que mostraban las ferias populosas como la de Solano, por ejemplo, ¿no? Donde la gente va a ofrecer sus productos, a comprar. La gente tiene que vivir también. Pero digo, ¿no le parece que faltan controles en la calle? Seguramente hay que organizar mejor todo lo que tiene que ver con las ferias. Acá hay una tensión y es que la gente va a las ferias porque ahí es más barato. Lo recorro permanentemente los barrios y eso es lo que pasa.
Y claramente hay aglomeraciones. Acá justamente estamos trabajando con todos los intendentes del conurbano, con la provincia, para armar un esquema en donde las ferias puedan ser más espaciadas, donde se pueda mantener más la distancia. Tenemos que mejorar eso sin lugar a dudas. O sea, que hay un problema de bolsillo y por eso gran parte de las ferias se han desarrollado. Nosotros, incluso el Ministerio, promovemos las ferias como una forma de que la economía popular pueda desarrollarse. Esta semana que viene, esta semana que va a empezar, lanzamos nosotros lo que se llama la canasta ahorro, que es un conjunto de precios más bajos que los precios cuidados en los barrios y trabajamos con la idea de poder mejorar la situación, pero está claro que hay que trabajar más en lo que tiene que ver con las ferias que se han desarrollado. O sea, ¿qué pasó con la tarjeta alimentar? Para dar idea, al comienzo de la pandemia, 60% de las compras eran en supermercados y 40% eran comercio de cercanía. Se dio vuelta en el medio de la pandemia. Tiene que ver con que la gente va a comprar más cerca, también en las ferias. Tomo que hay que mejorarlo claramente. ¿Hernán? Sí, Daniel, ¿qué tal? Quería preguntarte, el martes se reúne el Consejo del Salario. El salario mínimo vital y móvil no es referencia en términos generales, diría, del empleo, pero no de ningún gremio en particular. Sí diría que hay varios trabajos que muestran cierta correlación con el trabajo no registrado, que recién mencionabas, aquel que tiene una changa, etcétera, etcétera. Suele ocurrir que cuando el salario mínimo se eleva, en general el valor de la changa de alguna manera también se eleva. ¿Cuánto tendría que ser el incremento del salario en el próximo Consejo? Primero es exactamente como vos decís, y acá hay 6 millones de personas que están en el sector informal, que claramente el salario mínimo es una referencia. Después tenemos 870.000 personas que están en el programa Potenciar Trabajo, que cobran el 50% del salario mínimo. O sea, cuando eso se eleva, también sube en ese esquema que nosotros estamos haciendo de vincular planes sociales con trabajo. Yo tengo mi idea, la verdad que no lo quiero plantear, se reúne ahora el martes, hay como distintas miradas, es una paritaria, está claro que hay que tomar varias referencias. Una es el precio de los alimentos, a mi modo de ver. Ya se ha hecho, o sea, hoy el salario mínimo son 21.600 pesos, se hizo en varios tramos el último aumento, veremos ahora cómo se lleva adelante. Sé que hay conversaciones, no quiero adelantarme, pero claramente está desfasado el salario mínimo y está desfasado el ingreso de las familias. Para no ser indigente una familia necesita 25.000 pesos hoy, un poco más de 25.000 pesos, una familia de 4 personas. Yo veo que entre el millón de personas que ahora han recibido o van a recibir a partir de esta semana los 15.000 pesos, que básicamente son la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y los monotributistas categoría A y B. Lo del repro, que es el pago al sector privado, que a mí me parece bueno incorporar también a los pequeños emprendedores, al que en realidad tiene 2 empleados, es un pequeño emprendedor que la lleva como puede. Y el aumento del salario mínimo, estamos empezando a generar medidas para atender la situación social, tenemos que generar muchas más, además de lo que hice yo antes, que fue el aumento del 50% de la tarjeta alimentar. Pero claramente para mí el salario mínimo tiene que estar muy referenciado al costo de los alimentos. Arroyo, lo meto un poco en la cuestión sanitaria, si me permite. Preguntarle, seguramente en esta semana se definen si habrá o no más restricciones. Sabemos el DNU vence el viernes. En lo que ve usted, teniendo en cuenta que usted recorre justamente los barrios constantemente, ¿debería haber más restricciones? ¿Y de qué índole? Yo pido disculpas que tanto con el salario mínimo acá de no dar definiciones, porque me queda claro que no es mi opinión, sino que yo soy una voz oficial y acá lo que define es el equipo de salud, básicamente. A mí me parece que en términos generales y con muchas dificultades se han ido cumpliendo las restricciones, que la situación es realmente crítica, que hay mucha gente que la está pasando mal. En los barrios hay miedo, hay cuidado y hay necesidad de plata, todo junto. Hay miedo porque realmente hay... uno entra y sí, ¿conoces a alguien? Sí, todo el mundo conoce gente que ha tenido COVID pero ahora, en los últimos 10 días, hay cuidado, hay más conciencia. Ya en la etapa anterior, el año pasado, se tomó más conciencia y también hay mucha preocupación de mucha gente que necesita plata y que no le alcanza. En ese esquema hay que ser muy cuidadosos. No sé yo qué decisión se va a tomar. Tuvimos la semana pasada una reunión con los expertos también, que los epidemiólogos que planteaban sus posturas. Eso lo tengo que dejar para el área de salud, que son los que claramente tienen prioridad en este punto. Yo creo que con muchas dificultades, en un contexto muy difícil, y en los barrios populares donde predomina el hacinamiento, en términos generales se han cumplido más las restricciones en esta etapa. Hay que ver qué pasa con los casos.
Sí, lo que está claro es que todo el mundo conoce gente que ha tenido coronavirus en los últimos 10 días y ese es un dato que no estaba antes. En los últimos días también se vieron... sí, Mariano, perdón. No, completá, Mercedes, completá. Yo Quería tenía otra preguntarle pregunta por otro justamente lado, con pero... respecto a las marchas que se llevaron a cabo en la puerta del Ministerio en las últimas 3, 4 semanas. ¿Qué opinión le merecen? Si van a empezar a dialogar para que estas situaciones no se... a dialogar directamente antes de que se lleve a cabo la marcha, porque sabemos también las marchas son focos de contagio, pero para poder empezar a evitar este tipo de conglomeraciones, de aglomeraciones de personas, digo bien. Las marchas son focos de contagio, nosotros hemos conversado, yo estoy permanentemente conversando con todas las organizaciones, todo mi equipo. Desde que comenzó la restricción, que fue el viernes pasado, o sea, llevamos una semana, ha habido muchas menos marchas que las que habitualmente había y de mucha menos gente, pero claramente nosotros venimos conversando todo el tiempo. Más allá de los reclamos, y yo siempre creo que cuando hay reclamos hay que atenderlos, y siempre los reclamos plantean algo que está pasando en los barrios, más allá de que estén más politizados o menos politizados. Yo planteo permanentemente y hablo con las organizaciones que no es tiempo de hacer marchas, no es tiempo de movilización, hay que ser muy cuidadosos. Todos tenemos que dar ejemplo, los dirigentes tienen que dar ejemplo, los dirigentes políticos, como en mi caso, los dirigentes sociales también. En términos generales, estos últimos días realmente ha habido menos marchas como venía la situación. Espero que esta semana se pueda sostener esta idea. ¿Cuáles son los reclamos principalmente en estos casos que usted recibió? A ver, detenete ahí. Sí. Detenete ahí. Daniel, yo quiero que usted me diga si en estas marchas piqueteras que usted ve frente a Desarrollo Social no se acuerda un poquitito de Alfredo Casero en su momento cuando decían se está incendiando la casa y ellos quieren flan, flan, flan. ¿No se acuerda de eso con todo lo que estamos viviendo, con el esfuerzo que está haciendo usted, con la tarjeta alimentar, con los planes sociales, con todo? ¿No se acuerda del flan de Casero? No, la gente que marcha, mi opinión es que la calle refleja los problemas sociales de Argentina siempre. Desde hace 30 años yo creo eso, que cuando hay situaciones críticas en la calle, más allá del más política, menos política, es que hay un problema. Y en la Argentina hay un problema, y es que hay mucha gente que no le alcanza verdaderamente. Más allá de las tensiones y las dificultades. Los reclamos tienen que ver con lo alimentario. Nosotros reforzamos la tarjeta alimentar, el 50% del monto aumentamos. Reforzamos la red de comedores y merenderos. Hay 10.000 comedores en la Argentina que se están asistiendo entre el Estado, sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social, más las iglesias, las organizaciones sociales y las escuelas. Hay más demanda y por eso muchos reclaman y estamos reforzando todo eso. Y los reclamos tienen que ver con eso y con el tema del ingreso, que a mucha gente no le alcanza la plata. Eso es claramente la base del reclamo. Yo parto de la base de que hay una necesidad y que es evidente que hay una necesidad. Ahora, estamos trabajando entre todos, lo estamos llevando adelante, estamos realmente colaborando desde el Estado Nacional. Yo estoy aumentando el presupuesto fuertemente en lo alimentario y no es tiempo de movilización, no es tiempo de marchas, hay que ser cuidadosos. En términos generales... Algunos no se quejan por quejarse, Daniel, pero dígalo, yo sé que usted es políticamente correcto siempre, lo conozco. Pero digo, ¿no hay gente que se queja además en medio de esta crisis donde el gobierno está haciendo un esfuerzo por contener a los grupos sociales que te marchen todos los días por la 9 de julio? Perjudicando a los comerciantes, cortando la calle. Con el tema, digo, ese es el punto. Digo, no hay un exceso. Hay algo que no estamos viendo, más allá de que usted sea lo moderado que siempre es para hablar del tema de la cuestión social, ¿no? Está claro que hay marchas que están más politizadas y hay acciones que están politizadas, y si hay un determinado grupo que viene el lunes, el miércoles y el viernes, está claro que eso responde a un esquema político. Eso lo tengo claro. Ahora, hay una base de problemas. Yo estoy todo el tiempo en los barrios y hay una base de problemas verdaderos. Lo que no quiere decir es que, primero, que no hay que marchar en este momento, está claro que no hay que movilizar en este momento, una, y dos, hay grupos que están politizados. Ahora, el grueso de la gente está en otra cosa. Y no tiene que ver la movilización con lo que pasa en los barrios. En los barrios no hay grieta, pero no hay grieta de verdad. Uno va a un barrio y hay un cura, un pastor y un montón de gente, dirigente poniéndole el cuerpo, pero poniéndole el cuerpo en serio, hasta hace 3 meses a lo alimentario, hoy al tema del trabajo, y llevándolo adelante y esforzándose, y todos trabajando. La Argentina es una sociedad sana, más allá de que yo creo que hay muchas veces disputa política, y está claro, y es un año electoral, pero al margen de eso, primero no es tiempo de movilizarse, y segundo,
sí, claramente hay un problema en la Argentina de falta de ingresos, de mucha gente que no le alcanza la plata y del costo de los alimentos. O sea, yo voy a un barrio, camino 20 metros, me agarra alguien del brazo y me dice, escúchame, flaco, allá esto sale 40, allá sale 90 y allá sale 260. Efectivamente es así. Entonces, hay un tema clave. Nosotros estamos trabajando mucho con el tema de que el productor le venda directamente al consumidor. Estamos trabajando mucho el tema de economía social, del desarrollo de actividades económicas. Estamos extendiendo este tema de que las personas que tienen planes sociales tienen que trabajar y sí o sí tienen que trabajar. Y hubo 24.000 personas que no trabajaron el mes pasado, entonces se les descontó el 50% y ahora el siguiente mes, si no trabajaron, pasan a estar suspendidas. Estamos haciendo un cambio profundo, un cambio grande. Hay marchas que están politizadas, pero hay un problema. Y sobre esa base de problema, todos tenemos que dialogar y conversar. Mi tarea, básicamente, es apaciguar, es serenar. Está muy complicada la situación social en Argentina. Mi tarea es apaciguar, es serenar, es escuchar a todos en un contexto donde hay mucha gente que de verdad lo pasa mal. Ministro, aprovecho también para preguntarle cómo recuerda al ministro de Transporte, Mario Meoni, si tuvo oportunidad de trabajar con él. Sí, era un amigo. Lo conocí, él era intendente, vino a tomar un curso que yo estaba dando de Flaxo y lo conocí ahí, yo como profe, básicamente. Después tuve como mucho contacto con él. En un tiempo hubo una situación crítica con los jóvenes en Junín y yo fui a ayudarlo. Después los dos fuimos directores del Banco Provincia, conjuntos formando parte del Frente Renovador. Y ahora, bueno, compañeros en el gabinete, los quiero mucho. Yo, una muy buena persona, pero muy buena persona. Siempre escuchando a todos, muy gauchito, siempre hablábamos de Sarmiento, él era muy de Sarmiento, nosotros siempre hablábamos de fútbol. Un tipazo, pero un tipazo de verdad, y yo distingo a la gente entre los que les duele el dolor del otro y los que no. Él está del lado de los que les duele el dolor del otro. Yo cada vez que le contaba, o él me mandaba, decía, mirá, fíjate que pasó esto, mirá, me dijeron tal cosa. A mí los que les duele el dolor del otro, los pongo del lado bueno de la vida. Mario claramente ha sido eso, y además estuve con mucho contacto en el último tiempo, es durísimo. Varias veces hablábamos del tema de que se volvía manejando. Yo lo entiendo porque uno está tan tapado de cosas que a mí a veces también me gusta agarrar el auto y manejar. Lo entiendo que uno a veces quiere estar solo, quiere pensar un poco, estar más tranquilo, y tal vez ese será su espacio, pero una pérdida tremenda para la Argentina, de verdad una pérdida tremenda. Ministro Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo de la Nación, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a hablar de la salud de Cacho Fontana porque en las últimas horas fue internado en el Hospital Fernández por síntomas de neumonía. Recordemos que Cacho en los primeros días de marzo recibió la vacuna de COVID-19 y a mitad del año pasado sufrió esta enfermedad y la supo superar. Igualmente tuvo algunas caídas, como en febrero de este año, que también transitó una neumonía, y el año pasado también ha sido internado por alguna neumonía que ha tenido. Lamentablemente, esta información está confirmada por parte de su entorno, lo están atendiendo, todavía no hay un parte oficial de parte del Hospital Fernández. Estamos esperando la palabra oficial para saber exactamente cómo es actualmente el estado de salud de Cacho Fontana, más allá de esta internación que se dio en las últimas horas. Justamente ahí vamos a ir, si te parece, Cora. Allí está trabajando nuestro compañero Nacho Botaro. Nacho, buenas tardes. Mercedes, Cora, sí, estamos en el Hospital Fernández. Acá se encuentra internado por, bueno, como decían, síntomas compatibles con neumonía. No es la primera internación de Cacho Fontana acá en el Hospital Fernández. Ya había estado en otras dos oportunidades. La última había sido en el mes de febrero. Recordamos que él ya tuvo coronavirus. Él estaba viviendo en una residencia geriátrica. La primera etapa de su cuadro de coronavirus la había pasado casi asintomático, pero sobre el cierre de su cuadro, esto fue en agosto del año pasado, presentó un cuadro de neumonía que
necesitó una primera internación que la tuvo que pasar acá en el Hospital Fernández. Luego en febrero presentó otro cuadro de neumonía, también estuvo unos días acá en el hospital. Lo que nos dicen de la familia es que está en buen estado. Hay que esperar a ver cuál es la palabra oficial desde el hospital. Estamos esperando a ver si nos van a acercar un parte médico. Nos habían comunicado que no es así. De todas maneras, seguimos trabajando acá en el lugar, esperando a ver si hay una comunicación oficial. Por lo que nos dicen, está estable, está de buen estado general, está siendo monitoreado, haciéndole estudios de rigor para saber cómo es su evolución, pero recordemos que él ya transitó el coronavirus el año pasado, había recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y se encuentra ahora internado por neumonía en el Hospital Fernández. Vamos a seguir de cerca la evolución de Cacho. Por supuesto, como decía antes, Mariano, mandarle un beso enorme a toda su familia. Gracias, Nacho. Cora, terrible noticia para la bomba tucumana. Sí, lamentablemente falleció su hermana Olga Jiménez, estaba internada ya desde hace varias semanas. De hecho, en las redes sociales podíamos ver a Gladys pidiendo a aquellas personas que la siguen y que la quieren a ella que oren y que de alguna manera pidan por la salud de su hermana. Lamentablemente se le ha complicado mucho el cuadro en los últimos días. Y hoy ella misma fue quien confirmó esta noticia, el fallecimiento de su hermana Olga Jiménez. Y vamos a seguir repasando justamente qué es lo que sucede en esta encuesta que planteábamos al comienzo del programa con el hashtag Ahora en América. Nicolás, ¿cuál es la situación de la encuesta? Veo, ¿seguimos en 60 o aumentó? 63, 37, 63% de la gente con el hashtag Ahora en América. Le agradecemos a toda la población argentina que ha votado en el día de hoy, que nos convirtió en tendencia. Dice que sí, que seguiría con las restricciones justamente a raíz del delicado estado del sistema de salud. Y el 37% dice que no seguirían con las restricciones que se van a anunciar seguramente esta semana, entre el jueves y el viernes. Así que bueno, los seguimos invitando a que nos voten y que nos comenten, lógicamente, hasta las 8 de la noche con el hashtag Ahora en América y mismo con el @esamericaoc. Allí muchas vamos a estar críticas, leyendo. Nico. Así es, Mariano, querido. ¿O no? Con la señora Mendoza. La verdad que estuvo muy movido el tema. Con la señora Mendoza, ¿no? Linda manera de homenajear al maestro con este primer puesto. ¿Cómo? ¿Qué pregunta bueno, es ese? dando información. ¿Qué dijo? Usted no le voy a llevar ningún vino, no le voy a mandar ningún vino a su casa, Jesse. ¿Y si la foto no se va a llevar a cabo? Claro, no entiendo. No, por favor. ¿Qué me está diciendo? A ver, más del 60%. La realidad es que a mí me pasa cuando veo estos números. El presidente de la Nación fue bastante claro en los últimos días. Dijo, yo no me puedo dejar llevar por una encuesta. Son decisiones, y así con el dedo que se tuvieron que tomar respecto al cierre de las escuelas en el AMBA. Yo creo que a medida que aumenten los casos es bastante... Se pone un poco cada vez más complejo decir no estoy de acuerdo con que haya restricciones, sabiendo que hay un enorme colapso en el sistema de salud. Reiteramos, son 19.000, recuerdo, si mal no recuerdo, los casos del día de hoy. Sí. 15.012. 15.012 con 43.550 testeos. Un dato muy bajito. El dato es similar, diría, al del domingo pasado, pero el domingo pasado tuviste casi 64.000 testeos. Así que, fíjate, con 20.000 testeos menos tuviste prácticamente el mismo número, lo cual da alguna expectativa de que tal vez mañana, pasado, los próximos días, el dato podría ser, si uno lo extrapola, un poco más alto que el que venías teniendo. Preocupación por superar justamente el umbral de los 30.000 casos. Vamos a seguir justamente con este tema, pero ahora vamos a trasladarnos a la provincia de Santa Fe. Empeoró en los últimos días el estado de salud de Miguel Lifshitz, el ex gobernador, de la provincia de Santa Fe, titular de la Cámara de Diputados de aquella provincia. Sí. Ya nos está escuchando Jorge Encina, el ex periodista desde allí de Santa Fe. Mariano, antes que nada preguntarte, Jorge, ¿hay algún nuevo parte médico en el día de hoy domingo? Buenas tardes, Mercedes. El último parte médico es de este mediodía. Y bueno, dice que Lifshitz, el ex intendente y ex gobernador de Rosario, se encuentra estable y con asistencia respiratoria, sigue con asistencia respiratoria, pero estable y está respondiendo perfectamente, digamos, a todos los cuidados terapéuticos que está teniendo. Recordemos que Miguel Lifshitz
dio positivo de coronavirus el lunes 12 de abril. Y bueno, estuvo en su casa, por supuesto, con los cuidados correspondientes, y hasta este lunes que fue internado y empezó a ser asistido en forma respiratoria, digamos, con respiración artificial en el día de antes de ayer. Hasta el Jorge, momento, sí, Mariano. Perdón, preguntarle a Jorge si se sabe si él tenía alguna patología preexistente. No, Mariano, no tenía ninguna patología preexistente. Inclusive hay comentarios cruzados con respecto a si estaba vacunado o no. No hay ninguna información oficial que determine que él estaba vacunado. Él empezó a sentir los síntomas, esto fue el lunes 12 de abril, bien digo, el lunes 12 de abril, y bueno, ahí dio positivo de coronavirus. Jorge, ¿cómo es el calendario sí, allí en la provincia? Porque el esquema de vacunación, digo bien, no el calendario, el esquema de vacunación allí en la provincia de Santa Fe, porque entiendo Lipschitz tiene 65 o 63 años, 62. Sí. Sí, no, creo que no llega a 65 años. Sí, creo que no llega a 65 años. Bueno, y el calendario es que en estos momentos se están vacunando a mayores de 65 años. Y ya se ha vacunado un gran porcentaje, un 30% está vacunado de mayores de 65 años. Ya ahora, inclusive hay algunos, ya esta semana han llamado y han dado turno para menores de 65, entre 60 y 65 años, ya empezaron a dar turnos. O sea que en teoría tendría que estar vacunado, claro. Pero bueno, es una información que no tenemos. Vamos a ver cómo continúa el estado de salud y por supuesto a seguir de cerca los diferentes partes médicos. Gran persona, muy provincia. Respetado, Mercedes, ¿eh? ¿Cómo? Gran persona, muy respetado. Sí. Sí, y es muy querido Mariano aquí en la provincia de Santa Fe. Es una persona, como vos bien decís, es muy respetada. Muchísimas gracias, Jorge Encina, desde allí, desde Santa Fe, con el estado de salud de Miguel Lipschitz. Repasamos ahora, si les parece, en qué estado está la encuesta con el hashtag Ahora en América. Jesse, ¿usted votó? ¿Se peleó con Lecher a través de Twitter? No lo vi, no? Tengo que decir que no vi el nombre de Mariano Jesse en nuestra encuesta. No voté. Bueno, hasta las 8 tiene tiempo. No voté. Hasta las 8 tiene tiempo de hacerlo con el hashtag Ahora en América, @ESPAmericaOC. Seguimos con el 63% de nuestros votantes diciendo que sí, que continuarían con las restricciones en cuestión, y con el 37% de la gente diciendo que no. Vaya uno a saber si reforzarían esas restricciones o no quieren ningún tipo de restricción. Bueno, la gran duda que se hacen muchos funcionarios, Mercedes. te digo. Sí, Mariano. ¿Me dejás decir un datito antes de Por despedirnos favor. de la pantalla de América? Por favor. Vamos a seguir después en A24. Todos estamos realmente impactados por la muerte de Mario Meoni, del ministro de Transporte. Están en una divergencia de a quién realmente nombrar en el ministerio. Hay varios nombres en danza, pero digo, va a ser el gran tema en el arranque de esta semana también. ¿Quién va a suceder a Mario Meoni allí al frente del ministerio? Te tiro dos nombres si querés. A ver. ¿Te suenan? Sí. ¿Te parece a ver si bien? coincide con los que tengo yo, dígame. Suenan desde gente muy ligada al ámbito del sindicalismo, como puede ser Facundo Moyano, por ejemplo, pasando por intendentes del conurbano, como así también, por ejemplo, están sonando gente del Frente Renovador. Así que veremos, porque se comienza a discutir después de este duelo que se está llevando a cabo dentro del gobierno, quién va a reemplazar en un área clave, Señor como es el Jesse, transporte, ¿lo a Mario Meoni, interrumpo? un dirigente muy querido por todos. Tenemos que quedarnos justamente con esta información. Vamos a seguir hablando de esto a través de la pantalla de A24, porque en la pantalla de América hasta aquí llegamos, se quedan con escandalones.